Maare Tulde, viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a contaros cuáles de todos los personajes que aparecen en los libros de Tolkien son los más poderosos. Como en todos los vídeos de este estilo, se habla de un poder relativo, porque como dijo Stan Lee en una ocasión, el superhéroe más fuerte es el que el escritor quiere que sea, no importa su poder, su habilidad o su inteligencia. Si el escritor quiere que sea derrotado, no podrá hacer nada por evitarlo. Bien, antes de comenzar con el plato principal, deciros que empezaré el vídeo del menos poderoso al más poderoso. Me basaré en la información que he recogido tanto de las novelas y los cuentos escritos por Tolkien como del Silmarillion y los múltiples textos rescatados por Christopher Tolkien, su hijo, pese a que, como siempre, el poder de los personajes, a menos que haya una más que evidente diferencia, siempre está atado a interpretación. Decir que hay apartados en los que se reunirán a varios personajes de la misma raza o grupo, entre los que el poder sea equiparable. Y ahora sí, comencemos. En primer lugar, empezamos con el grupo de Maiar enviados por el Vala Manwe, para que guiasen a los hijos de Ilúvatar en la Tierra Media en contra de Sauron, los conocidos como Istaris. Hay que recordar que todos ellos son Maiar, sí, pero que para su viaje a la Tierra Media, los Valar limitaron su poder y les encerraron en cuerpos mortales. Entre ellos podemos hablar de los dos magos azules, los menos conocidos, de nombre Alatar y Palando, de Radagast el Pardo, conocido también por su nombre de Maya como Aywendil, muy unido a las bestias y aves. También tenemos a Saruman el Blanco, cuyo nombre maya es Curunir, el más poderoso de los 5 integrantes. Y por último, tenemos a Gandalf el Gris, conocido como Lorin en su forma de Maya, el más sabio de todos los Maiar y que tras su resurrección alcanzaría un poder incluso superior al de su compañero Saruman, siendo Gandalf el Blanco el más poderoso de todos los Istaris. En segundo lugar, nos encontramos con uno de los primeros Uruloki, o serpientes de fuego que poseían la capacidad de volar, Ancalagon el Negro. Pese a que Glaurung, el considerado padre de los dragones, fue poderoso, nada se podía comparar con este titán. Se cuenta en el Silmarillion que el cuerpo de este gigantesco dragón era tan grande que podía ocultar completamente la luz del sol tras de sí. El oscuro personaje comandó el ejército de dragones del señor oscuro Morgoth hasta que en la Guerra de la Cólera sería derrotado por Eärendil. Al caer, Ancalagon derribó con su enorme cuerpo las torres de Zangorodrim o Angband, lo que representaría el fin de la Guerra de la Cólera y la derrota de Morgoth. Proseguimos con el señor de todos los Balrogs, el capitán de las huestes de Angband. Es el turno de Gothmog. El gran demonio fue el Maya de fuego más poderoso, sin contar a Arien, la Maya del sol. Llevaba un látigo de fuego a la batalla, pero también era conocido por empuñar una gran hacha negra que sembraba el terror entre sus enemigos y aliados. Con sus 6 metros de altura, se decía de él que controlaba las llamas, así como a los otros demonios menores, a voluntad. Gothmog hizo su primera aparición frente a las puertas de Angband, donde en la segunda de las batallas de Beleriand mató al entonces rey supremo de los Noldor, Fëanor. Encabezó el ataque a Gondolin, la cual fue destruida, donde se enfrentó a Ecthelion, señor de las fuentes de Gondolin, y ambos murieron tras la batalla.
Eso nos da pie a entrar al siguiente puesto. Como es evidente que este va a ser un capítulo no exento de polémica, empezaré diciendo que es el turno de la raza de los elfos. Entre sus miembros más destacados, sin un orden claro en cuanto a la superioridad en términos de poder, podemos incluir a Fëanor, el rey Noldor, creador de los Silmarils, y personalmente uno de mis elfos preferidos por su compleja historia. También tenemos a su medio hermano, Fingolfin, quien retó solo y sin ayuda a Morgoth y le hizo frente, hiriéndole de gravedad en varias zonas de su cuerpo. Seguimos con Lúthien, la más hermosa y poderosa de los elfos, pudiendo con su magia hechizar al propio Morgoth. No podemos dejar fuera a Ingwe, el considerado por la mayoría el rey supremo de todos los elfos. Y por último, hay que nombrar al gran Glorfindel, quien salvó la vida de Tuor enfrentándose a un Balrog y sus huestes de orcos para tras morir ser devuelto a la vida por sus actos de nobleza. Tras eso, recorrería todas las edades del sol, participando incluso en el conflicto del Anillo Único. Pasamos a uno de los personajes más icónicos de toda la Tierra Media, creador del Anillo Único, principal antagonista en la segunda y tercera edad del Sol en la Tierra Media. Os presento al Señor Oscuro, Sauron. Este Maya es el más poderoso de los servidores de Morgoth y lugarteniente de la fortaleza del mal, Angband. Siendo Maya, cuando su nombre era Mairon, era considerado uno de los más poderosos. Servidor del Valar Aule, fue corrompido por las promesas de poder que le ofreció Melkor, más tarde conocido como Morgoth. Sauron, que sería nombrado por los elfos Sindar como Gorthaur el Cruel, era un maestro de las ilusiones y la metamorfosis. Pese a sufrir múltiples derrotas en las distintas edades, sería el sustituto natural en el puesto de Señor Oscuro en la segunda edad, creando los anillos de poder y engañando a la mayoría de los elfos hasta caer derrotado. Sin embargo, se necesitaría algo más que acabar con su cuerpo para terminar con él, y no sería hasta la destrucción del anillo que claudicaría el único ser digno de ser considerado heredero del trono oscuro de Morgoth. En el siguiente puesto nos encontramos con el que se decía que era el Maya más poderoso, quizás solo a la altura de Sauron en jerarquía, pero sin duda el que vencería en un duelo entre ambos. No es otro que el Maya Eonwe. Este personaje era el heraldo y mano derecha del señor de los Valar, Manwë. Se decía de él que era el que mejor usaba las armas en todo Arda, y que por ello, cuando se unía al combate, su poder era comparable al de los mismísimos Valar. El Maya encabezó las fuerzas de Aman durante la Guerra de la Cólera contra Morgoth, y se canta que cuando las trompetas de Onwe clamaron en el cielo, la tierra de Beleriand se encendió con la gloria de las armas de su imponente ejército, y se dice que incluso las montañas resonaban bajo sus pies. Aparte de ser el custodio de los 2 Silmarils robados a Morgoth y de ser quien juzgó a los elfos por intentar robarlos, Eonwe fue el encargado de proporcionar a los Edain sabiduría y una vida más duradera como recompensa por haberse mantenido fieles a los Valar.
El Maya también fue en busca de Sauron tras la caída de su señor Morgoth, y ante su presencia, Sauron abjuró de todo mal cometido, temeroso, pero al final no obedeció al heraldo de Manwë, que le ordenó regresar a Valinor para ser juzgado por los Valar, y Sauron huyó a esconderse en la Tierra Media. Avanzamos una posición para encontrarnos con uno de los seres más oscuros y poderosos de todos los que moraron en la mitología de Tolkien. Llegó el turno de la gran araña, Ungoliant. No se sabe con exactitud si este ser de oscuridad fue en su momento un Maya, ya que no se llega a explicar. Se dice de ella que vino de la propia oscuridad que yace sobre Arda. Durante la Edad de los Árboles, Ungoliant fue aliada de Melkor, drenó la savia de los árboles de Valinor y los envenenó tras beber de las fuentes de Barda hasta dejarlas secas. La no luz producida por Ungoliant obstaculizaba la búsqueda de Orome y Tulkas, y Melkor huyó a la Tierra Media con ella. Sin embargo, tras absorber la energía de los árboles y las fuentes, la criatura se hinchó hasta un tamaño y forma tan vasta y tan horrible que incluso Melkor, el señor del mal, de la corrupción, de la envidia, del engaño y del miedo, sintió escalofríos y gritó de terror. Tras eso, ella se volvería en contra de Melkor, entonces ya conocido como Morgoth, cuando éste se negó a entregarle los Silmaris para poder engullirlos, como quería hacer con todo lo que brillaba. Tejiendo telas oscuras, Ungoliant trató de encarcelarlo en la red de pura oscuridad y arrebatarle las gemas por la fuerza. Entonces Morgoth exhaló un grito de dolor tan terrible que despertó a los Balrogs que invernaban, quienes cortaron sus telas con sus látigos de fuego y la obligaron a huir. Por esto, y por todo lo que significa, Ungoliant, la insaciable devoradora de luz, ocupa un puesto tan elevado. Entramos ya en el escalón más alto entre las divinidades que poblaron la tierra de Tolkien. Entramos con los Valar. En este punto, es evidente que cualquiera de los 14 Valar son más poderosos que todos los personajes anteriores, exceptuando quizás a Ungoliant. Por eso os hablaré de los que son para mí los 2 Valar más poderosos. Primero os traigo al Vala que se define en el Silmarillion como el más grande en fuerza y proezas. Os presento a Tulkas. Este era el Vala más fuerte y hábil en combate, y por ello era también llamado Astaldo el Valiente. Amaba la lucha y los torneos de fuerza, y se dice en las antiguas crónicas que corría más deprisa que todas las criaturas terrestres, y que nunca se cansaba, por lo que jamás usó montura alguna. No usaba las armas, ni siquiera cuando luchaba, pues sus manos eran más fuertes que el más fuerte de los aceros. Durante 8 años se produjo el sitio de Utumno, y hubo grandes guerras, hasta que por fin, en el año 1099, las puertas de la fortaleza fueron derribadas, y Tulkas se adelantó y luchó con Melkor, derrotándolo y sujetándolo con la cadena de Angainor. El Vala reía siempre, tanto en el juego como en la guerra, excepto cuando Melkor fue puesto en libertad, pues cada vez que lo veía pasar apretaba los puños con fuerza y se dice que Melkor temía la mirada del fuerte. Entremos ahora con el más poderoso de los 14 Valar, Manwë. También era conocido con el apelativo de Calamando, Mando de Luz, o Sulimo, Señor de los Vientos.
Es el más noble y de mayor autoridad entre los Valar, pues en él recayó la tarea de ser, en la plenitud de los tiempos, el primero de todos los reyes, señor de Arda y regidor de todo lo que allí habita. Las grandes águilas, así como todas las aves que recorrían el mundo, eran sus mensajeras y le informaban de todo lo que sucedía en él, y éstas intervenían en los sucesos del mundo si Manwë lo ordenaba. Desde la torre más alta, de la montaña más alta, llamada Taniquetil, observaba todo lo que ocurría en el mundo, y era respetado y amado por todas las criaturas que se encontraban a su servicio. Los demás Valar se plegaban a sus designios, pues sabían que no eran suyos, sino del propio Ilúvatar, con quien él, de entre todos los Valar, es con quien más claramente se comunicaba, y el que mejor entendía sus designios. Nos acercamos al final de la lista, pues en penúltimo lugar os traigo al ser más poderoso de todos los que habitaron en Arda. Os presento a Morgoth. Al inicio de todo, antes de que existiera el mundo, fue quien produjo la denominada discordancia en la música de los Ainur, demostrando desde el comienzo su ansia de poder y reconocimiento. Este ser, que bajó al mundo junto a los Valar como uno más con el nombre de Melkor, dejó de ser contado entre ellos al poco tiempo por su pretensión de gobernarles a todos y a todo, subyugándoles por medio de su voluntad y poder, pero estos no le aceptaron, ya que ese puesto estaba reservado a su hermano Manwë, y desde entonces fue llamado Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. Tras su intento fallido, se retiró a tierras lejanas donde maquinó su vuelta. Debido a su ansia de poder ilimitada se dieron todas las grandes batallas de la Primera Edad, y su esencia viviría en sus súbditos, quienes extenderían su misma ansia hasta el final de la Tercera Edad, con la muerte de su vástago más poderoso y fiel, Sauron. Fue quien hizo más daño a los proyectos de los Valar, destruyendo las grandes lámparas creadas por ellos para iluminar el mundo, obligándoles a irse a Valinor, dejándole como señor de la Tierra Media. Sería encadenado y liberado para que en un futuro se acabara aliando con Ungoliant, la devoradora de luz, para así corromper los dos árboles de Valinor. Tras eso mataría a Finwë y robaría los Silmarils que portaba con él. Huyó con ellos a Angband, luchando a mitad de camino con Ungoliant, su aliada hasta entonces, por su control. Entonces comenzarían las guerras de Beleriand, que terminaron con la caída del Señor Oscuro a manos del heraldo de Manwë, el Maya Eonwë y su ejército, que le obligarían a salir y rendirse. Tras aquello, le rebanaron sus pies y fue llevado de vuelta a Valinor, donde sería condenado a ser arrojado por la puerta de la noche, más allá del vacío intemporal. Y así terminaría la historia del más poderoso de todos los seres que existieron en Arda, vencido por la ambición de gobernarlo todo a su voluntad, ambición que se trasladaría a sus múltiples súbditos que prosiguieron con su legado oscuro. Llegamos a la última parada de nuestro viaje. Tras esta no hay más, pues no hay ser más poderoso en toda la obra de Tolkien. Es el momento de que conozcáis a Eru Ilúvatar, morador de los palacios intemporales, creador único y absoluto de Ea. Es el ser del que se originó todo, desde el tiempo hasta la materia.
De su juicio nacieron los Ainur, que no eran otra cosa que materializaciones de sus múltiples pensamientos. Pero Ilúvatar no solamente fue el creador de todo, sino que nada escapaba a su control, pues al nacer el tiempo de su ser, sabía todo lo que ocurriría en él, y por tanto nada le era ajeno de lo que sucedió, sucedía o sucedería. Ilúvatar les instó a cantar a los Ainur, y tras su música les otorgó la vista para que vieran lo que habían creado, el mundo. Y en el mundo habitaba la bondad y la maldad en estrecho equilibrio, como habitaba en el propio Ilúvatar, que contenía todo lo que existía. Les dejó bajar a quienes quisieran al mundo, para poblarlo, moldearlo y regirlo, para que guiasen a sus hijos, los que serían elfos y hombres. Se dice que cuando sea el fin de los tiempos y los Ainur hayan entendido los planes de Eru, cantarán la melodía más grande jamás escuchada, pues comprenderán que todos ellos no son más que Ilúvatar, e Ilúvatar es todos ellos, pues Ilúvatar es, a fin de cuentas, todo lo que existe en el mundo de Tolkien, por lo que, y sin miedo a equivocarnos, podemos decir que Ilúvatar no es otro que el propio Tolkien hecho personaje. Antes de terminar, hay un personaje que merece un breve apéndice, nuestro querido Tom Bombadil, del que se dijo el más viejo y el que no tiene padre, por lo que no faltan teorías de su origen o poder al respecto, y pese a que muchos sostienen que es el propio Ilúvatar, nadie tiene la respuesta, y esa es una de las virtudes de este misterioso personaje. Ahora sí, aquí termina la lista de los seres más poderosos de la Tierra Media, en la que hemos podido conocer a los Istari, Ancalagon el Negro, Gothmog, la raza de los elfos, Sauron, Eonwe, Ungoliant, Tulkas, Manwë, Morgoth y al gran Eru Ilúvatar, incluyendo al misterioso Tom Bombadil. En otra ocasión hablaremos en profundidad de muchos de estos personajes, pero esto es cosa del siguiente vídeo que encontraréis en mi canal. Dejad en los comentarios qué personaje o curiosidad del Señor de los Anillos queréis que traiga al canal, y puede que vuestro deseo sea más de la mitad de lo que la mitad merecéis. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.